Eso sería lo ideal. Me voy a tomar ahora la libertad de leer un brevísimo resumen del trabajo realizado a lo largo de los años por el doctor Arizmendi. Me va a disculpar que no ponga todo porque me tardaría bastante, y entonces pareciera que hablamos de él y no que lo escuchamos en su charla, ¿no? Él ha recibido un doctorado honoris causa por la Universidad de Alba Edison. Ha sido premiado por la UNESCO por múltiples trabajos que ha realizado. Actualmente es director de la revista internacional Mundo Siglo XXI. Ha impartido múltiples conferencias, más de 70 a nivel internacional, en países como España, Ecuador, Venezuela, Bolivia, entre otros. Y a nivel nacional ha impartido un sinfín de conferencias. El número es altísimo, verdaderamente es maravilloso. Ha publicado varios libros, solamente les voy a nombrar dos, que es motivo de una de las charlas: El capital ante la crisis epocal del capitalismo. Un texto que está por aparecer, Walter Benjamin, La dialéctica de la modernidad y sus prismas. Ese texto todavía no está publicado, pero va a estar publicado próximamente. Ha escrito múltiples capítulos de libros, ha sido coordinador de publicaciones de libros en diferentes países: Inglaterra, España, Ecuador, México. Ha publicado múltiples artículos, solamente voy a referir tres. Bolívar Echeverría, La aventura de la teoría crítica de barroquismo, esto en España. Ernst Bloch, Las aventuras del sueño desiderativo. Y el tercer título, Fronteras de la teoría crítica en América Latina, Bolívar Echeverría y la Escuela de Frankfurt. Además es traductor de más de 50 textos. Entre los múltiples autores que ha traducido están Noam Chomsky y Wallerstein. Son personajes verdaderamente relevantes en el mundo intelectual contemporáneo, ¿no? Sin más, le vamos a pedir si nos hace el favor de iniciar su charla, y si gustan pasar al público que nos acompaña aquí en la mesa para que estén más cómodos, les agradeceríamos. Entonces le damos la palabra al doctor Arizmendi para escuchar sus comentarios. Por principio, agradecer por supuesto la generosa invitación a la maestra Cecilia Lozano y al doctor Ernesto Pimentel, que han tenido esta excelente iniciativa de conmemorar la racionalidad crítica que Marx fundó. No había estado por acá. Es todo un gusto estar en este centro de la Universidad de Guadalajara por primera vez. Agradezco también la sensibilidad de las autoridades para abrir el recinto y dedicarlo a conmemorar el poderoso pensamiento de Karl Marx. Marx está de regreso en el siglo XXI y lo está poderosamente, porque estamos insertos en un tiempo de peligro. El siglo XX no fue el siglo del progreso. El siglo XX fue el siglo de la barbarie. Las guerras nunca acabaron, solo cambiaron de lugar. Y hay tres gravísimos acontecimientos ejemplares de los horrores que el siglo XX trajo consigo. Por supuesto, Auschwitz, el genocidio antisemita que desplegó la barbarie hitleriana contra los judíos. Hiroshima y Nagasaki, el estreno del uso de las bombas atómicas, que anuncia que muy posiblemente nosotros somos sujetos colocados entre dos holocaustos, aquellos que se desplegaron no para ganar la guerra, porque la guerra estaba ganada. Estados Unidos lanzó las bombas atómicas cuando la gran industria militar alemana estaba hecha pomada, no tenía cómo seguir produciendo armas. Lanzó las bombas atómicas para dejarle claro a la URSS y a Europa quién mandaba. El reparto de la geopolítica global. Y no solo Holodomor, la hambruna impuesta por el estalinismo en la URSS para destruir las comunas rurales en Rusia, algo similar a las comunidades indígenas de América Latina.
y apropiarse del territorio para volverlo propiedad privada del Estado, estos tres, Auschwitz, Hiroshima y Holodomor, son los nombres de la barbarie que vivió el siglo XX, que cambió de forma, pero jamás se detuvo. Estuvo en el principio, estuvo en el final. Y el siglo XXI ha comenzado sin aprender nada del siglo XX. El siglo XXI, de hecho, no solo es el continuum del siglo de la barbarie, se pinta solo, porque está llevando los horrores propios de la barbarie capitalista a niveles insólitos, a niveles inéditos. La historia del planeta azul está auténticamente en peligro. La crisis ambiental mundializada es un peligro real. Todos los cálculos que se forjaron en la última década del siglo XX y que hacían que muchos dijeran que nos exagerábamos la nota, que el peligro no existía, que no había tal devastación ambiental en curso, todos los cálculos del desastre, de la devastación del planeta se quedaron cortos. La dinámica de la destrucción del planeta va mucho más rápido que lo que calculó la mayor extrapolación al final del siglo pasado. El siglo XXI es un continuum potenciado del siglo de la barbarie, del siglo XX, y es por eso que Marx está de regreso. Todas las ilusiones del mito del progreso, aquella formulación de que la historia contemporánea está regida por una especie de flecha que garantiza ir indeteniblemente hacia adelante, que el progreso económico llegará más temprano que tarde para todos, que todos tendremos acceso a un mejor nivel de vida, en el norte y en el sur. Todas aquellas ilusiones de que el progreso político, especialmente en su forma de democracia americana, de elecciones regulares, iba a traer no solo el tiempo del post-imperialismo, el agotamiento de las relaciones de poder en el planeta, sino además de entrada a una era de paz. Todas esas ilusiones están hechas pedazos. Estamos en un auténtico tiempo de peligro. Y en este escenario global, México se pinta solo. Constituye una de las peores configuraciones en la historia del capitalismo, no de América Latina, en la historia del capitalismo mundial. La tasa de violencia insólita que vivimos en México hace de México un estado de excepción de facto. La violación de las garantías constitucionales es cotidiana. En este contexto, siendo el siglo XXI tiempo de peligro, Marx está poderosamente de regreso. Toda aquella formulación del posmodernismo, omnia sub luna caduca, todo bajo la luna es caduco, eso es lo que se ha vuelto caduco. El discurso crítico está de regreso y felizmente el siglo XXI convoca a repensar a Marx, desde Marx, y no desde las deformaciones con las que el marxismo se conoció en el siglo pasado. El siglo pasado mundializó al marxismo, pero a través de dos versiones que hicieron de él, para recordar una atinada expresión de Sartre, un saber que no sabe nada, un saber impotente, un saber que autodestruye la criticidad que le debería ser inmanente. El marxismo socialdemócrata, ese de la socialdemocracia alemana y luego más aún de la socialdemocracia europea, que tuvo por delante a Bernstein, a Hilferd y a Kautsky, fue el que insistió en la ilusión de que la marcha del capitalismo espontáneamente conducía a la transformación en el socialismo y que íbamos, que volábamos a que la Belle Époque, el tiempo en el que la modernidad elevaba los niveles de vida en Alemania y en Europa a finales del siglo XIX, iba sin más a mundializarse. Incluso en Kautsky esto condujo a la ilusión de lo que él llamó el ultraimperialismo, es decir, algo así como la formulación de la paz perpetua de Kant. Por fin arribábamos a un tiempo en el cual el sistema de estados en el orbe podía forjar un pacto de paz. Todo esto fue hecho pedazos
por la explosión de la época de la guerra total. 1914 empezó mostrando cómo el capitalismo hacía de la civilización europea un cementerio, un maldito cementerio. Viva la guerra de todos contra todos. Llegó el nazifascismo y fue peor. El marxismo soviético nació en la URSS no como un discurso para propulsar la edificación histórica del reino de la libertad, sino como un discurso regularmente conocido como marxismo-leninismo, que no tenía nada que ver con Marx y tampoco con Lenin, porque en muchos de sus últimos escritos, el primero que insistió en dar cuenta de la URSS como una forma de capitalismo, usando explícitamente el concepto capitalismo de Estado, fue precisamente Lenin. Y eso es lo que el stalinismo intentó borrar de la perspectiva. Cuando David Riazanov, el director de la edición de las obras completas de Marx y Engels en Moscú, publicó los ensayos periodísticos de Marx sobre la geopolítica del zarismo, que mostraban a Rusia como un centro geopolítico que articulaba todo un cinturón de poder a su alrededor, con estados satélite subordinados. Cuando Riazanov publicó estos importantes ensayos sacados de la pluma de Marx, ensayos que permitían leer el antecedente reeditado bajo otra forma, con el capitalismo peculiar, despótico de la URSS, para conformar una nueva geopolítica, la geopolítica de la Unión Soviética y sus estados satélite. Cuando Riazanov publicó estos ensayos de Marx, Stalin no mandó matar a Riazanov. Stalin mandó matar a Riazanov y a toda su familia, y no me refiero a su familia nuclear, me refiero a todo aquel que llevara el apellido Riazanov. No se debía volver a hablar de eso. Rubel publicó un importantísimo libro casi desconocido en la historia del marxismo en América Latina, que lleva por nombre Marx y Engels, autores malditos en la URSS. Justo en la racionalidad crítica de Marx se fundaba la antesala para cuestionar poderosamente a la Unión Soviética. El marxismo socialdemócrata y el marxismo soviético hicieron del marxismo un saber que no sabe nada. Si uno intenta acercarse al marxismo por ahí, va a entrar en un cul-de-sac, en un callejón sin salida. Eso no lleva al marxismo. Felizmente en el siglo XXI no es así, como estamos hablando de Marx. En un tiempo de peligro, en el que el siglo de la barbarie tiene un continuum potenciado más radical, se está releyendo a Marx en tanto Marx. Por eso está de regreso en el debate internacional El Capital de Marx. Se están escribiendo muy importantes obras sobre el capital en Brasil, en Argentina, en México, en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. Eméritos de muy importantes universidades, también en el norte, son marxistas. El debate sobre Marx está de regreso. La Unión Europea tuvo que hacer un homenaje a Marx este año. La memoria sobre el pensador más importante en la historia de la humanidad, para decirlo como lo decía Engels. Y de Engels Marx decía que era uno de los mayores eruditos en la historia de Occidente, nada más. Y este es el que decía de Marx, que Marx era el mayor pensador en la historia de la humanidad. El regreso a discutir a Marx en tanto Marx es crucial en el siglo XX. Y en este sentido, entonces, el término crítica está convocado a ser entendido en toda su profundidad fundacional, cuando Marx fundó la racionalidad de la crítica de la economía política, de la crítica a la economía y la política en la modernidad capitalista. Si se
intenta un acercamiento al término crítica desde su definición liberal. No puede más que emerger un inocultable obstáculo. Una formulación como la de Gadamer: crítica es la disposición a entrar en una interlocución en la cual, en función del diálogo establecido con el otro, con los demás, se esté dispuesto a transformarse. Crítica, así entendido, es una negación de la crítica. Se parece, está completamente en la línea de un planteamiento como el de la acción comunicativa de Habermas. No puede ser que todos los interlocutores tengamos idéntico estatus de legitimidad. Si se va a reunir un campesino opuesto a los transgénicos, un estudiante de la UNAM opuesto a los porros, un teólogo de la liberación que luchó contra las dictaduras militares en Centroamérica, un filósofo antinazi europeo, con un simpatizante de las dictaduras militares de Pinochet y de Videla, con un simpatizante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o con un representante del neonazismo europeo. No puede ser que todos tengamos idéntico estatus de legitimidad y estemos abiertos a transformarnos en función de lo que el neonazismo nos diga. Entendido así, el término crítica es impotente, no sirve. Pareciera una apertura, en verdad es una cerrazón. Es una cerrazón para cuestionar la barbarie como corresponde. Si el término crítica es entendido en su definición filosófica formal, esto es, recordando a Kant, tendríamos una aproximación inicial creativa, pero inevitablemente insuficiente. Para Kant, crítica es el nombre de un proyecto teórico que tiene que dar cuenta de las condiciones de posibilidad y de los límites de su objeto de estudio. Así lo deja explícitamente formulado Kant en la Crítica de la Razón Pura. Dar cuenta de la teoría del conocimiento, dar cuenta del conocimiento humano, exige dar cuenta de su condición de posibilidad y de su límite. ¿Qué hace factible el conocimiento humano? Es una creación. Los conceptos son creación. ¿Cuál es su límite? ¿Hasta dónde llega? No voy a entrar en cuestionar la epistemología kantiana, solo me interesa dejar claro que en términos formales esta es la definición de un programa teórico como al que le da nombre el término crítica. La crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre, sí, también es una obra que da cuenta de las condiciones de posibilidad de la razón dialéctica y de los límites de la razón dialéctica, el pensamiento dialéctico, la racionalidad dialéctica, aquella que tiene que entender la libertad como fundamento de la historia, o sea que los hombres hacen la historia incluso sin que lo sepan, que los hombres son responsables de la historia para bien o para mal y frecuentemente para mal, de que la historia es creación humana que frecuentemente se produce de noche sin saberlo, que las cosas se hacen y no se saben. La crítica de la razón dialéctica también tiene este programa formal, dar cuenta de los fundamentos y los límites, en Sartre, de la razón dialéctica, no simplemente de la razón pura. Entre Kant y Sartre, la crítica de la economía política de Marx, sí, da cuenta de los fundamentos, es decir, del origen de la economía y la política en el capitalismo, de la génesis del capitalismo, la acumulación originaria del capital mundial, la violencia político-destructiva que devastó el precapitalismo para edificar el capitalismo, la masacre y el genocidio, la sangre y la acumulación originaria, y sí, también da cuenta de los límites, la tendencia al derrumbe de la mundialización capitalista. Siendo esencial, no es suficiente.
El término crítica, en el siglo XX, en el siglo de la barbarie, nunca fue definido mejor, como en la intervención de un autor enorme como Max Horkheimer, este importante líder de la Escuela de Frankfurt. Para Horkheimer, crítica es el nombre de un proyecto que tiene como fundamento la impugnación irrenunciable a la crisis de la civilización. O para decirlo de otro modo, al binomio indisociable que se integra en nuestra era entre capitalismo y barbarie. El capitalismo no solo constituye el binomio capitalismo-crisis, y es una ilusión aquella de suponer que las crisis son desestabilizaciones pasajeras derivadas de errores en política económica. Regresan y cada vez peor. La larga depresión de finales del siglo XIX fue europea. La gran depresión del siglo XX fue intercontinental, europea, estadounidense, japonesa, y desembocó en la Segunda Guerra Mundial. La crisis contemporánea, la crisis del capitalismo del siglo XXI, es planetaria. Cada vez son más grandes, cada vez son peores, y esta pone en peligro la historia del mundo y de la civilización. Las crisis son cada vez peores, pero el binomio capitalismo-crisis tiene que llevar a un binomio histórico-político más radical, al binomio capitalismo-barbarie. No existe capitalismo sin barbarie. No existe capitalismo sin ejercicio de la violencia. El reto, en todo caso, reside en descifrar el peculiar modo en que el capitalismo hace valer el ejercicio de la violencia. Constituye un sistema histórico indudablemente violento y tiene diferentes configuraciones históricas, cada una de las cuales ejerce en diferente modalidad y medida la violencia. Esto no es irrelevante. El capitalismo no es un plato, tiene modos de ser, configuraciones históricas. La intervención de Horkheimer lo dejó claro. Él, cuando hablaba de crisis de la civilización, estaba apuntando directamente a Auschwitz, a los campos de concentración. Horkheimer, Adorno, Marcuse son marxistas y son judíos. No están jugando. Una formulación como la de Hannah Arendt se volvió la piedra de toque de la sociología liberal del siglo XX, pero en verdad del grueso de la historiografía del siglo pasado. Aunque tiene la interesante intervención de incluir en su término totalitarismo al nazismo hitleriano y al estalinismo ruso, formas del Estado total, del Estado violento que controla la economía, la política, la cultura, que interviene en todo el sistema de convivencia social. Aunque el término totalitarismo llevaría a explorar las similitudes entre el nacionalsocialismo hitleriano, el nazismo es un término que sintetiza el nacionalsocialismo, y el socialismo de un solo país, o si quieren, el socialismo nacional estalinista. Aunque el término de Hannah Arendt, totalitarismo, tiene la virtud de que integra en un solo bloque al nazismo hitleriano y al estalinismo ruso, en ambos casos, y especialmente respecto de Hitler, trata esto como una especie de relámpago que llegó a interrumpir la marcha del progreso presuntamente inmanente al siglo XX. Para Hannah Arendt, Hitler y los bárbaros modernos son un relámpago que llegó de fuera, no tiene nada que ver con el capitalismo. Este es un club de locos que convocaron al mal y Hitler consiguió dominar una multitud. Este modo de entender a Hitler no sirve. Conduce a la ilusión de que el nazismo y capitalismo no van unidos. Esto imposibilita entender el nazismo. La formulación de Hannah Arendt de que el caso Eichmann, este nazi juzgado por subir a la gente a los trenes
para llegar a Auschwitz. Muestra el caso de alguien que simplemente actúa como un engranaje en una máquina obedeciendo órdenes. Fue todo un shock para la comunidad de los judíos. ¿Cómo tratar como inocente a Eichmann? Tanta insistencia de Eichmann. Yo solo obedecía, yo solo obedecía, yo solo obedecía. Desde una perspectiva como la de Jean-Paul Sartre, sería imposible llegar a una conclusión como la de Hannah Arendt. No hay banalidad del mal. El mal nunca puede ser banal. No puede ser superficial. No puede ser automático. Que un sujeto participe en la marcha de la barbarie moderna. Si se participa en la marcha de la barbarie, se tomó posición. Se tomó posición por la muerte. Se tomó posición por el siglo y para el siglo de la muerte. Una cosa es la facticidad, no elegir la época en la que se nace. Y otra cosa es que no se tome posición ante la situación, ante la época. Una aguda expresión como la de Sartre: ser hombre es cargar sobre los hombros con toda la responsabilidad de la historia del hombre, con toda la responsabilidad de la historia del género humano. Constituye esta una expresión que muestra la profunda conexión que existe entre la historia individual y la historia de la humanidad. Todos los días, los actos de los individuos, los grupos, los colectivos, la multiplicidad de grupos, la multiplicidad de colectivos, de movimientos, de fuerzas en las clases, entre las clases, en un estado, entre estados, en el mundo, producen la historia. Todos lo hacemos, con lo que hacemos o no hacemos, todos lo hacemos. Es imposible no tomar posición ante la era. En el siglo de la barbarie, tomar posición en y por él no puede hacer a nadie la encarnación de un mal presuntamente banal. Elegimos y tomamos posición. El término crítica en Max Horkheimer es un término que está dirigido a dar cuenta de que hay que hacer pedazos de todas las ilusiones. No hay progreso indetenible, inmanente a la marcha de la mundialización capitalista. El binomio capitalismo-crisis tiene que ser pensado de manera más radical y asumir en todo su desafío el desocultamiento y el cuestionamiento al binomio indisociable capitalismo-barbarie. No hay capitalismo sin barbarie. Dialéctica de la Ilustración es una obra dirigida a impugnar esto. Mínima Moralia, de Adorno, es un texto que intenta adelantarse al porvenir. ¿Cuál es la mínima moral después de Auschwitz? Perdonar a los nazis llevaría a que puedan atreverse a reintentarlo. Embestirlos llevaría a volverse su doble. Por un lado, por el otro, pareciera que el nazismo regresa. Este pesimismo de Adorno, que tendría que ser evaluado en todas sus consecuencias, tiene una virtud: anuncia el peligro. El nazismo no se acabó con la muerte de Hitler. El binomio capitalismo-barbarie tiene una tendencia, tiene el peligro a que la barbarie regrese, a que el nazismo regrese. Este agudo planteamiento de Adorno, bajo una forma diferente, también se encuentra en la crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre. Si el libro se lee completo y se llega al final del tomo 2, entonces puede verse la crítica a la modernidad capitalista de Sartre. Y allí la disyuntiva fraternidad-terror. La historia de la modernidad enfrenta una encrucijada inevitable: o la producción de fraternidad o el arribo al terror. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, Sartre estaba claro: el existencialismo es un humanismo. La conferencia que da en París en 1945
lo deja claro. Si mañana los fascistas intentan reimponer sus relaciones de poder y la humanidad es tan cobarde como para dejarlos hacer, tome posición. Pareciera un pasaje, no es un pasaje, es un anuncio de un peligro. Sartre dijo esto en 1945. Bienvenidos a la segunda década del siglo XXI. El neonazismo tiene fundamento transcontinental, tiene soporte transcontinental en Estados Unidos y en Europa, y está intentando abrirse paso en América Latina. La racionalidad crítica constituye un horizonte fundado para descifrar los fundamentos que propulsan el binomio indisociable capitalismo-barbarie. Constituye un horizonte fundado para abrir perspectiva al cuestionamiento al siglo de la barbarie. No hay que el nazismo llegó de fuera. Si se regresa desde esta sensibilidad teórico-política que está en la escuela de Frankfurt, en Adorno, en Horkheimer, en Marcuse, que está en la crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre, a la crítica de la economía política de Marx, este libro, del cual si algo no se entiende, emerge cuando se dice, al estilo de Foucault, que es una obra del siglo XIX. Cuando Foucault dice que Marx se mueve como un pez en el agua, hace un alarde arrogante, no conoce el capital, habla de lo que no sabe. La crítica de la economía política de Marx es una obra a la que jamás le hubiera interesado estudiar exclusivamente el siglo XIX. Cualquiera que crea que a Marx le interesaba estudiar exclusivamente el siglo XIX no entiende nada. Si incluso simplemente en términos kantianos hubiera entendido que el término crítica significaba dar cuenta del origen y del límite, hubiera captado la necesidad ineludible de asumir e entender la tendencia del mundo. Pero el horizonte de intelección propio de la crítica de la economía política es más complejo aún. Y para avanzar en eso, y es muy positivo hoy día, mostrar el debate internacional en las lecturas sobre el capital en el norte y en el sur. Si entramos en un debate actualizado sobre el significado contemporáneo de El Capital de Marx, si entramos en el debate norte-sur sobre el capital de Marx, podríamos decir que hay una importante, interesante interpretación que abrió Wallerstein cuando insistió en entender el tren secular en función de su relación con la tendencia descendente a tasa de ganancia. Wallerstein, el mayor discípulo de Brudel, igual que Brudel, asume que para entender la historia del capitalismo hay que descifrar su tendencia secular. En la traducción al español de Civilización Material, Economía y Capitalismo, Brudel propuso que su obra fuera traducida dejando el término tren, así en inglés, porque convoca a que el término tren refiera a lo que él está apuntando, no a lo que espontáneamente podría creerse. Y para Brudel, tren secular es la tendencia que atraviesa siglos rigiendo la marcha del capitalismo. Eso es el tren secular, del siglo XVI en adelante. Wallerstein le da una nueva forma. En esto Brudel finalmente hizo una intervención débil porque dejó todo planteado en términos de la dinámica de precios. Wallerstein le da una nueva forma, y para Wallerstein hay tres tren seculares que rigen la marcha del capitalismo como sistema mundo. Uno, el tren secular al ascenso del salario real. Él cree que entre el largo siglo XVI y principios del siglo XX hay una primera fase ascendente del capitalismo como sistema mundo.
y que de 1900 a 2050 hay una segunda fase, descendente. Esto sucede, dice él, porque avanza el capitalismo destruyendo las zonas rurales, no capitalistas, una desruralización de la economía mundial que concentra a la población en las ciudades, haciendo posible que los movimientos sociales crezcan y por tanto la propulsión al ascenso del salario internacional. El efecto dominó, inevitable para él, dice, será que la tendencia de la tasa de ganancia en el mundo apuntará a caer. De este modo, Wallerstein coloca la tendencia, una presunta tendencia ascendente del salario internacional como fundamento de la tendencia descendente de la ganancia internacional. ¿Se entendió? Lo complementa con la formulación de que igual los movimientos sociales podrían así, ya concentrados en las ciudades, arrebatarles a los estados más servicios de educación, de vivienda, de salud, etc. De suerte que lo que cabe llamar salario indirecto, lo que el Estado tiene que pagar para la reproducción de la fuerza de trabajo nacional, también aumentaría, provocando en consecuencia también la tendencia descendente a tasa de ganancia mundial. Y a esto agrega Wallerstein los costos ecológicos de la producción capitalista. En la medida en que se destruye la naturaleza, hay que pagar por intentar relimpiar el mundo, y eso tarde o temprano afecta a la acumulación, provocando también la tendencia descendente a tasa de ganancia. Ascenso del salario real, ascenso del salario indirecto, costos ecológicos de producción crecientes, los tres juntos producen tendencia descendente a tasa de ganancia. Interesante. Interesante porque está intentando conectar la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia planteada por Marx en el Capital con la discusión de Rudel sobre el tren circular, la tendencia que rige la marcha del capitalismo desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XXI. No lee la ley de la tendencia descendente en la media duración, ciclos de 20, 30, a lo más 70 años. Intenta leer la tendencia descendente a tasa de ganancia como tren secular, y entonces que abarca todos los siglos del capitalismo. Interesante. Esta conexión es lo importante. Sin embargo, en el mismo momento en que abre una perspectiva innovadora, la obstruye Wallerstein. Porque esto no es la tendencia descendente a tasa de ganancia en Marx. Para Marx, en la medida en que el desarrollo tecnológico del capitalismo mundial es cada vez más poderoso, el capitalismo puede perfectamente aumentar los salarios y perfectamente aumentar las ganancias. Pero para nada el aumento del salario tiene invariablemente que crear una caída de la tasa de ganancia. Este es un espejismo de Wallerstein. Y ese planteamiento no es original de Wallerstein. Originalmente, sin tren secular, lo formuló David Ricardo. Hay una lectura ricardiana de la tendencia descendente de tasa de ganancia en Wallerstein. Esto no es Marx. Wallerstein cree que eso es Marx, pero es una lectura ricardiana de la tendencia descendente a tasa de ganancia. Si lo positivo, leer el Capital como una obra que descifra, que convoca a descifrar la historia multisecular del capitalismo, se mantiene superando el límite, leer mal la tendencia descendente a tasa de ganancia sin entender el poder de la técnica planetaria propia de la modernidad capitalista. Si lo positivo se mantiene, entonces hay que reconceptualizar la tendencia descendente como tren secular, la tendencia descendente a tasa de ganancia como tren secular. Y entonces emergen dos formulaciones sumamente importantes para entender el capitalismo del siglo XXI. La primera, la crítica de la economía política de Marx. Termina el libro primero con la ley general de la acumulación capitalista. Y el planteamiento de la ley general de la acumulación capitalista es, aunque atraviesa por ciclos de auge y crisis, y en el auge el capitalismo puede aumentar la ganancia y los salarios, y en la crisis golpea los salarios. Sin embargo, la tendencia epocal, la tendencia de la era, que constituye
la modernidad capitalista lleva a que a mayor desarrollo de la técnica planetaria, a mayor avance en la revolución tecnológica de la mundialización capitalista, cada vez más profunda la destrucción del proceso de reproducción de la vida de la humanidad. El entrecruzamiento es implacable, progreso y devastación. Marx está mostrando que el problema, el desafío epocal que significa la modernidad capitalista reside justo y ante todo no en que no haya progreso tecnológico, lo hay. En el siglo XXI es inocultable. Vivimos en el tiempo del mayor desarrollo tecnológico en la historia, no de la modernidad, de la humanidad. Revolución informática, ingeniería genética, nanotecnología, telemática, tecnología aeroespacial. Ya estamos hablando de colonias en Marte. La era del fin del envejecimiento ya empezó. Una formulación como esta del Homo Deus, de que para final del siglo XXI podríamos andar arribando a sujetos que pudieran tener 400 años de vida, no hay que tomársela a la ligera. Ya en un ratito podemos empezar a tener 130 años si se usa farmacogenomics. La era del fin del envejecimiento ya empezó. El problema con el capitalismo no es que no haya progreso, sino que siendo factibles muchas trayectorias diferentes de progreso de la técnica planetaria, se impone precisamente la trayectoria funcional al apuntalamiento del poder planetario. Y por eso, precisamente por eso, un entrecruzamiento cada vez más amenazador se impone. Progreso y devastación. La técnica integrada, la modernidad capitalista se vuelve cada vez más destructiva. Hiroshima y Nagasaki mostraron cómo es que el capitalismo había llegado a producir una tecnología tanática, el poder de la modernidad para acabar con la civilización. El hombre unidimensional de Marcuse está dirigido a demostrar eso. El hombre unidimensional es el hombre de la época atómica, el hombre que no vive en la era de la bomba atómica, el hombre que le aplaude a la bomba atómica. Viva la bomba atómica para destruir a los demás y me apropie de sus recursos. Este es el hombre unidimensional. Es una crítica implacable a la cultura política de la modernidad americana, Estados Unidos. La formulación de la Ley General de la Acumulación Capitalista de Marx muestra que la tecnología capitalista, a mayor desarrollo, mayor destrucción del proceso de desarrollo de la vida humana, y eso no solo concierne a la técnica militar, la bomba atómica, la bomba de neutrones, las etnobombas para matar gente de cierto código genético y no a todos. La combinación de progreso y devastación se plasma en toda la estructura de la tecnología planetaria del capitalismo. El problema con la técnica del capitalismo no es cómo se usa, sino lo que ella es. La negatividad la tiene inserta. No hay modo de usar para bien la bomba atómica. No hay modo de usar para bien la tecnología fosilista. El automóvil eléctrico no es un proyecto del siglo XXI. El automóvil eléctrico es un proyecto de 1830, no dije 1930. El proyecto del automóvil eléctrico es previo al automóvil de combustión. Era posible otra trayectoria y se anduvo esta, porque hay que integrar formas de transporte que garanticen compre. No es la que no te puedes comer solo una, nada más, sino de que materialmente es ineludible la integración a la ampliación esquizoide del mercado capitalista. Así como alteran los alimentos para que uno esté compre, y meterse una Coca-Cola es meterse una alteración bioquímica que te integra la ampliación incesante del mercado alimentario, a que no te puedes tomar solo una. Y eso luego hace que te estés durmiendo porque te afecta la energía cerebral, dispersa el funcionamiento del cerebro.
y produce cáncer. Además de que alteran el patrón alimentario para integrar a la sociedad a la ampliación incesante del mercado capitalista, alteran todo. También el sistema de transporte. Las tecnologías productivas del capitalismo responden al entrecruzamiento de progreso y devastación. Sí, son cada vez más avanzadas. Al mismo tiempo, en sí mismas, son cada vez más amenazadoras. La tecnología militar y la tecnología productiva del capitalismo, ambas entrecruzan creciente y peligrosamente progreso y devastación, siendo posible otra trayectoria de modernización de la técnica planetaria. Se impone la trayectoria de apuntalamiento del poder planetario. Japón podría haber tenido aprovisionamiento de energía eléctrica a partir de energía eólica. Es una maldita tragedia que después de Hiroshima y Nagasaki, por motu propio, el país de la barbarie atómica creara centrales atómicas para proveerse de energía eléctrica. E hizo de Fukushima una catástrofe ambiental peor que Chernobyl. La energía nuclear liberada en Fukushima ya le dio la vuelta al mundo. La Ley General de la Acumulación Capitalista además lo plantea así: a mayor desarrollo tecnológico, mayor crecimiento del ejército de reserva. Vean el término. Marx no está usando una alegoría, está llevando a cabo una importación teórico-política. El término ejército viene del ardor militar, se introdujo en el discurso económico. Esto es crítica de la economía política. La crítica a la economía del capitalismo es la crítica a la política del capitalismo. En la medida en que el progreso tecnológico del capitalismo es cada vez más avanzado, en lugar de que el progreso de la técnica planetaria nos lleve a la abundancia, a que todos podamos cubrir pletóricamente todas nuestras necesidades, en lugar de que el progreso tecnológico lleve a que la guerra de todos contra todos se acabe, porque la guerra es por la escasez. Por eso es la guerra. Es la confrontación en la disputa por la riqueza, que le imprime a la violencia diferentes formas, hasta adquirir una forma decadente. Solo así se puede entender cómo ha bajado en México el precio para matar. 80,000, 60,000, 40,000, 20,000, 5,000, 2,000, 200 pesos. Órale. En el marco de la escasez, viva la guerra de todos contra todos. Justo cuando la técnica hace posible en la modernidad vencer la escasez, el capitalismo la reinstala artificialmente. Podría no haber, y la reinstala. Y al hacerlo, porque desemplea a la población, le da a la economía una forma de guerra. El ejército de reserva es el otro lado de lo que constituye el ejército en activo. Son dos ejércitos. La modernidad capitalista hace de la economía un escenario de guerra. Aquello de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, a mí me gusta transformarlo en: el capitalismo hace de la economía la continuación de la guerra por otros medios. Instala una violencia económico anónima radical. En la estructura de la economía está instalada una dinámica esquizoide. La tendencia al progreso que debería producir, la tendencia a la afirmación creciente del mundo humano de la vida, es saboteada y traicionada una y otra vez, cada vez peor, cada vez en una medida más radical, cada vez más amenazante. Y eso produce la devastación del proceso de reproducción social. Eso es la Ley General de la Acumulación Capitalista de Marx. Todavía ni acababa el siglo XIX y Bernstein ya estaba diciendo
que la ley general de la acumulación capitalista de Marx era una ley del siglo XIX. Claro, tuvo que esperar a que Engels muriera, porque con Engels enfrente ya hubiera querido que abriera la boca a Bernstein. Y luego esta cantaleta la repitieron una y otra vez. Y así llegamos al siglo XXI diciendo, es que la obra de Marx es del siglo XIX, es que Marx es un autor decimonónico, es que Marx se mueve como un pez en el agua cuando habla de Inglaterra en el siglo XIX. Y yo lo que digo eso es, oigan, pues ya cámbienle porque tienen más de un siglo diciendo eso, ¿eh? Los atrasaditos pues son los que dicen eso. Si se lee la crítica de la economía política en términos de el debate con la lectura que está viendo el Capital de Marx en el norte con Wallerstein, el vínculo entre la tendencia epocal y la ley general de la acumulación capitalista lleva a mayor progreso tecnológico del capitalismo mundial, mayor devastación del proceso de reproducción social. Nunca habíamos tenido un desarrollo tecnológico tan avanzado en el mundo, nunca habíamos tenido la pobreza convertida en una tragedia planetaria. Fue el capitalismo de fin del siglo XX el que volvió por primera vez la pobreza global. Se puede encontrar por igual en lo que el siglo XX conoció como el tercer, como el segundo y ahora en el primer mundo, dicen en el Bronx de Nueva York. Y si uno piensa en términos de la tendencia descendente a tasa de ganancia, mucha atención con lo que voy a decir. La tendencia incluye los mecanismos de contratendencia, que quedan absorbidos por la tendencia para ir más lejos ella a su vez. Es decir, una vez que las crisis capitalistas explotan, el primerísimo mecanismo para contrarrestar las crisis es la destrucción. Destruyendo se pone la premisa para hacer de la reconstrucción la vía de relanzamiento de la acumulación global. La crisis del 29 es incomprensible sin la Segunda Guerra Mundial. La crisis del 29 se contrarrestó haciendo de Europa un cementerio. Y fue después de la devastación de Europa y de Japón que vinieron lo que dieron a llamar los 30 gloriosos. Es muy conveniente para la sociología liberal, para la historiografía del poder, insistir en la ilusión de que Hitler llegó de fuera, porque entonces no fue la crisis, fue este loco que embarcó en la barbarie a la multitud. Pero lo que sucedió fue que explotó la crisis del 29 y el nazismo se multiplicó, porque muchos recordamos los campos de concentración antisemitas hitlerianos, pero se olvidan los campos de concentración antijaponeses en Estados Unidos. Se olvida las posturas similares a las de Hitler en Churchill. El nazismo era mundial. Lo que pasa es que la historia lo escriben los vencedores. El mal era Hitler. Esta es la lectura de Estados Unidos, de la modernidad americana. El nazismo fue la forma que adquirió la necesidad de la devastación para contrarrestar la crisis y relanzar la acumulación. 50 millones de muertos. 50 millones de muertos. ¿Saben cuántos han muerto entre 1990 y 2005 en la crisis alimentaria mundial? 300 millones de muertos. 6 veces la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos al siglo XXI. La marcha de la tendencia descendente a tasa de ganancia de una dialéctica compleja. La crisis lleva a anticrisis. Esto significa, si se entiende de qué estamos hablando, en términos de valor de uso y no solo de valor, los economistas entendieron lo que quise decir, en términos de estructura tecnológica, para que lo diga para todos, la crisis se contrarresta con anticrisis. Quiere decir que el capitalismo produce desarrollo tecnológico y luego él mismo destruye su desarrollo tecnológico para volver a relanzar el desarrollo tecnológico y con él la tasa de acumulación mundial. No existe capitalismo sin devastación. Por eso no existe capitalismo sin barbarie.
No basta destruir la técnica, hay que destruir a la sociedad. Porque el capitalismo produce población sobrante. Confundidos en función de una discusión étnica, pareciera que fuera un problema puramente cultural. Sí es cultural. Hay una herencia que viene de sociedades no capitalistas. En Occidente, el otro es el enemigo. El indígena, el negro, el amarillo. Pero esto es un plano profundo que la modernidad capitalista absorbe a favor de su poder. Y enfrenta a los dominados, porque el rojo, el negro y el amarillo pues son dominados modernos. También están impactados por el entrecruzamiento amenazante de progreso y devastación. Así que, enfrentados en función de las identidades étnicas, religiosas o culturales, nos divide e impera. El capitalismo no solo hace que la acumulación de capital embista el proceso de reproducción de la vida humana. El capitalismo penetra a los dominados y los enfrenta entre sí. Los sube al tren de la barbarie. ¿Por qué se subieron los alemanes al tren de la barbarie hitleriana? Hitler los engañó. Esto es comprensible en función del fenómeno Hitler. El nazismo se debe a un individuo. Nunca en la historia de las sociedades de clase ha sido tan claro. La barbarie es una creación de todos. Nunca fue tan claro que una nación completa fuera responsable del horror. Todos sabían lo que estaba pasando y tomaron posición. ¿Por qué? Porque el capitalismo alemán estaba apostando a la disputa por la hegemonía planetaria. El Großraumwirtschaft, el área económica amplia, era el proyecto de Hitler por disputar con Estados Unidos el control del orden. Inglaterra ya no tenía cómo mantener la disputa por la hegemonía mundial. Y Europa solo unificada podía intentar pelear contra Estados Unidos la hegemonía planetaria. Europa unificada es muy chiquita. La imagen que tenemos de Europa en los mapamundi es una imagen distorsionada. Es impresionante que en pleno siglo XXI sigamos teniendo una imagen deforme del mundo. Si en la Edad Media se pensaba que el mundo era plano y todavía el oscurantismo estadounidense ha creado ahora en el siglo XXI la sociedad de la Tierra plana, ¿qué es esto? En el siglo XXI los mapamundi siguen deformando el tamaño de Europa, y para presentarla como el continente que tendría derecho a ser el centro del mundo, alteran toda la imagen. Parten los continentes, centran y agrandan Europa. Pero Europa es mucho más chiquita. El mapa Peters es el único mapa que le da a Europa su auténtico tamaño. Es mucho más pequeño. Europa unificada no da el ancho para disputar la hegemonía mundial. Estados Unidos es un estado continente. Rusia lo es, China lo es. Europa, toda Europa occidental, toda Europa oriental, ¿no? El área económica amplia, el Großraumwirtschaft hitleriano, era el proyecto de unificar a través de la guerra relámpago, Blitzkrieg, toda Europa. Golpea y controlas, golpea y controlas. Y luego, sobres de Rusia. Aquella imagen de Stalin nos salvó de Hitler, pues sí, el Ejército Rojo fue el primero en llegar a Berlín. Pero nada más que eso, y sigue una amnesia, ¿eh? Stalin firmó con Hitler el pacto de no agresión. Stalin permitió a Hitler de origen. Y Hitler siempre tuvo claro, así lo dejó dicho en su libro Mi lucha, que después de Europa iba sobre la URSS. Lo hizo mal y el invierno lo derrotó. Y esto fue crucial. Pero el proyecto de Alemania era toda Europa occidental, toda Europa oriental y la URSS, y con eso sí, enfrentar a Estados Unidos. Era la disputa por la hegemonía planetaria. Großraumwirtschaft. El capitalismo alemán apostó a la disputa por la hegemonía mundial y a hacer la guerra para contrarrestar los efectos del Tratado de Versalles.
Y los dominados modernos en Alemania, impactados por el Tratado de Versalles, tenían que pagar haber perdido la Primera Guerra Mundial, todo el país, impactados por la crisis del 29, y entonces el capitalismo alemán pegándole más al salario nacional, los dominados modernos alemanes dijeron: bienvenidos al tren de la barbarie. Dominar Francia, dominar Polonia, va a permitir controlar sus recursos naturales, sus estructuras tecnológicas, sus recursos económicos, y va a elevar el nivel de vida. Gentes de la clase media alemana que jamás hubieran podido convertirse en burguesías, en parte de la burguesía germana, en la dominación de otros países, se volvieron parte de la burguesía. La película de Spielberg, La lista de Schindler, muestra esto. Es una película poderosa. Se ve multidimensionalmente qué fue el nazismo. Los dominados modernos en Alemania se subieron al tren de la barbarie porque tomaron posición. La barbarie contra Francia, contra Inglaterra, contra los rusos, era la apuesta por mejorar sus niveles de vida. Viva la destrucción del otro, solo importa yo. Pero en el marco de una escasez que no es inevitable, que el capitalismo reinstala, porque esa destrucción no era inevitable. En el tiempo en el cual la técnica planetaria da para vencer la escasez, el capitalismo sabotea, 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 y ahí reinstala la guerra universal. No solo del capitalismo contra el proceso de reproducción social, al interior de los dominados modernos. Esto es el nazismo. Es crucial entenderlo porque regresó. Por eso los dominados modernos toman posición por el neonazismo en Estados Unidos. Trump es una versión de eso. Por eso los dominados modernos toman posición por el neonazismo en Europa. Ya no son movimientos neonazis. Hace unas décadas, sacar la esvástica como una bandera era inadmisible. En Alemania, en Polonia, inadmisible. En Polonia, en Auschwitz, inadmisible. Ahora, ya no son movimientos, son partidos. Y esa tendencia está mutando y buscando abrirse paso en América Latina, en Brasil, en Argentina. Acá en México son los sicarios. Sí recuerdan a la CSS alemana. Sí lo recuerdo. Estamos insertos en un tiempo de peligro porque el neonazismo está de regreso. Los planteamientos de la Escuela de Frankfurt, los planteamientos de Marcuse, de Jean-Paul Sartre, anunciaron este peligro. Ellos fueron los primeros en verlo. Apenas acababa la guerra. El siglo XXI les dio la razón. Pero la primera vez que se fundó una racionalidad científica que asumió que la crítica a la economía capitalista tenía que ser la crítica a la política capitalista, y que eso significaba que el binomio capitalismo-crisis desembocaba en el binomio capitalismo-barbarie. La primera vez que se fundó eso fue en el Capital de Marx. La Ley General de la Acumulación Capitalista de Marx anuncia la tendencia epocal de la modernidad capitalista es al entrecruzamiento cada vez más amenazador de progreso y devastación. La ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia anuncia la marcha de la acumulación planetaria lleva a combinar progreso tecnológico y devastación de la vida de la humanidad y de la acumulación capitalista. El capitalismo es un peligro para la humanidad mundial. Este es el apotegma del Capital de Marx por el poder que está en juego en esa cientificidad crítica. Por eso Marx fue objeto de tantas deformaciones en el siglo XX. Y por eso Marx está de regreso en el siglo XXI. Vivimos en la era del mayor desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad y del mayor poder de devastación en la historia del capitalismo. Tenemos menos bombas atómicas que en el momento cumbre de la Guerra Fría, pero con un poder atómico destructivo muy superior, overkill,
el planeta podría ser destruido miles de veces. Y con la tecnología ambiental antiecológica, bienvenidos al horror. Esto no es un cambio climático. No es un cambio y no es climático. Noemí Klein lo dijo bien: el capitalismo está en guerra con la naturaleza. Esto es un colapso ecológico global. Pone en peligro los fundamentos de la vida. Si se trata de pensar la racionalidad de la crítica de la economía política de Marx, ¿qué significaba crítica en Marx como fundación de una cientificidad inédita? Eso lleva a entender la necesidad ineludible de impugnar el binomio indisociable capitalismo-barbarie y en función de eso pensar los retos que traería consigo edificar el reino de la libertad. Muchas gracias.